te hayan a ti diciendo, por ejemplo, no, no, claro, estos pequeñas cositas que uno puede hacer en el día a día, ¿no? Como esos consejos de Jordan Peterson, tiende tu cama todos los días, ¿no? Este, tiende tu cama todos los días y de ahí sale un poco como a pelear contra el mundo, ¿no? Uno los minimiza y dice, claro, son un poco como tonterías, no van hacia la discusión de fondo. Y una vez más, la dinámica te tiene a ti de un lado, como defendiendo todo este set de ideas como algo positivo, en contra de todo este set de ideas como algo negativo, ¿no? Y nos perdemos tal vez que, bueno, de repente, no sé, hay gente que puede ir y hacer la revolución, pero sí necesita tal vez por lo menos una semana, así como la marca Perú necesitaba la gastronomía, sí necesita por lo menos una semana que le enseñen a tender su cama, ¿o no? Mm. O sea, creo que hay Mira, unos matices que se pierden en toda esta discusión de redes. No sé si... varios temas, ¿no? Porque estuvo un Mm, poco larga y como que hacer esa migración de la intervención, ¿no? Los primeros dos temas que hablas de estas como modas de, ¿sabes? De asociar la cultura woke americana tropicalizada a Latinoamérica a los movimientos emancipatorios de izquierda, ¿ok? Que es decir, es que ser liberal en el sentido americano, que por cierto les recuerdo que liberales tiende a ser centro derecha, ser liberal de izquierda realmente son muy pocos, son los socialdemócratas y cada vez son menos. Digo, sí los hay, pero tienden a comportarse cada vez más neoliberales en el sentido de, o sea, toda esta gente que cree que el capitalismo es reformable, ¿no? O sea, toda esta gente que vive en la fantasía de, es un gran problema que, no que decidimos negar y lo pintamos de colores, ¿no? Entonces existe el capitalismo rosa, el capitalismo verde, el capitalismo violeta, que son todas estas pajas mentales de, no, 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 es que podría ser menos peor, ¿no? O sea, vamos a asumir que los problemas no son... intrínsecos al propio sistema, sino que son problemas estéticos, ¿no? O sea, son problemas de cómo se perciben las cosas. Entonces, como lo dices, o sea, hay un problema, por ejemplo, ambiental, hay un problema de medio ambiente, hay un problema del antropoceno, y se percibe como un problema, entonces se pinta de verde, ¿no? Las empresas se pintan de verde, se traslada un poco la responsabilidad sistemática a la responsabilidad individual y pues no pasa nada, ¿no? O sea, pues digo, gran prueba es pues, la prueba histórica, que en los 90 ya se hablaba de reciclaje y no sirvió para un carajo. Entonces en el año 2000 se empezaba a hablar de reciclaje y recycle and reuse. Entonces, o sea, reusa y recicla, no sirvió de nada. Ya en el 2010 era reduce, reusa y recicla, tampoco sirvió de nada. Y ahora estamos en el 2020 hablando de reduce, reusa, recicla, replanta, o sea, le vamos a seguir agregando R's y el problema sigue poniéndose cada vez peor. ¿Por qué? Porque los actos individuales nunca van a ser suficientes contra los problemas sistemáticos. O sea, lo que la gente tiene que despertar es que, o sea, o sea, tiene que suceder al mismo tiempo. O sea, no me parece justa la crítica de Peterson, porque la lógica de Peterson de arregla tu cuarto antes de querer cambiar el mundo, ¿quién eres tú para dar opiniones sobre el mundo si tienes tu cuarto en desorden? Dos cosas. Primero, si él mismo creyera en su propia idea, él no saldría de su cuarto. Porque uno nunca tiene el cuarto en orden, ¿eh? O sea, uno nunca tiene el cuarto en orden. Y el segundo, que es un problema muy grande, que es, pues probablemente tu cuarto está en desorden porque el mundo está en desorden. Tu cuarto no está separado del mundo. O sea, tu individualidad es algo que es constantemente codependiente de la comunidad, de lo colaborativo. La identidad que nosotros nos constituimos, pues viene del otro. O sea, el lenguaje no es nuestro. Las palabras que usamos son todas prestadas. Los sentidos de las palabras que usamos son todos sociales, son todos colectivos históricos, llenos de cadenas de significantes y eventos históricos y experiencias y lo que tú quieras. Entonces, o sea, la verdad es que es un consejo bastante mediocre el de Peterson. O sea, sí creo que uno debe de asumir un cierto nivel de responsabilidad, pero esa responsabilidad no debería terminarse en, mis actos individuales, sino que esa responsabilidad debería llevarte soy parte de un mecanismo social mucho mayor y si no participo de un movimiento sistemático mayor, pues realmente mis actos individuales son muy pocos. Creo que mucha gente se complace con ese sentimiento placebo de, ya hice mi parte, ¿sabes? Ya, o sea, yo ya reciclé, yo ya hice un post a favor de la comunidad LGBT+, yo ya hice mi parte, ustedes hagan lo suyo, no me metan a su problema, ¿no? Que es una posición para mí sumamente mediocre. Yo creo que dos cosas, ¿no? O sea, primero, conciencia climática sin conciencia de clase es jardinería. Y la otra es que conciencia de género sin conciencia de clase es desfile de modas. O sea, todo esto de postear los temas de moda y cambiar los pronombres y demás sin una conciencia de clase de fondo es puramente estético. Y yo lo que creo que ha pasado mucho en América Latina, sobre todo, es que la izquierda se ha apropiado de muchos movimientos estéticos
pero no ha proporcionado cambios sistemáticos. Ese es el problema. O sea, lo que deberíamos de buscar realmente es un sentido de progreso, pero colgado realmente de propuestas que sean tecnocráticas, que sean de tecnología, que sean de avance, que sean de descentralización del poder, que sean de democracias directas, que sean de democracia en el ambiente de trabajo. O sea, ese debería ser la dirección de los movimientos de izquierda. El problema es que la izquierda latinoamericana tiende a ser sumamente populista y tiende a colgarse de los discursos de moda y tiende a hacer lo que sea con tal de ganar el poder para quedarse en el poder, ¿no? Siempre con la promesa de, sí, jugamos el juego populista para adueñarnos del poder y una vez que tengamos el poder, ahora sí vamos a hacer aquellas reformas necesarias para hacer la transición a una sociedad postcapitalista, ¿ok? Pero nunca sucede. O sea, lo que ha sucedido históricamente es que llegan al poder, se instalan regímenes autoritarios, caen en corrupción absoluta y no hay progreso. Entonces, es una decepción constante para la gente que ha apoyado a la izquierda latinoamericana. Y digo, y tampoco lo quiero pintar como blanco y negro, porque sí se han hecho avances históricos en nombre de un progreso. El problema es que se han quedado cortos o han fracasado en el camino, ¿no? Y digo, pues ahí sí hay que meternos a cada una de las historias, las intervenciones internacionales, su relación con el mercado internacional, su relación con la economía, el momento histórico en el que sucedieron, las personas que trataron de llevar a cabo este proceso revolucionario. Y como siempre, o sea, la historia es una historia de fracasos, donde eventualmente llegamos a las condiciones materiales adecuadas para que se dé el cambio necesario para que la historia progrese, ¿ok? Yo creo que lo equivocado o donde más bien donde está el impasse hoy en día, es que tenemos una izquierda que a grandes rasgos es populista y ofrece soluciones puramente estéticas, o sea, sin tener realmente la conciencia de clase necesaria y la conciencia tecnológica necesaria para hacer esos progresos que se tienen que hacer. Y por otro lado, la verdad es que en Latinoamérica tenemos una derecha sumamente podrida, o sea, corrupta, protofascista, ¿sabes? Racista, conservadora, reaccionaria inclusive, que es asquerosa, ¿no? O sea, la verdad es que es difícil pensar que realmente mientras América Latina siga siendo dependiente de los países del norte y estemos populados y colonizados, ya no soberanamente, pero colonizados por las empresas multinacionales del norte, que lo único que hacen es crear el plusvalor y sacar el plusvalor y mandarlo al hemisferio norte, vamos a seguir siendo pobres y miserables, no importa que esté un gobierno izquierdo o derecha. Ese es el tema, o sea, tenemos que repensar realmente una segunda independencia. Donde realmente podamos ejercer nosotros algún nivel de soberanía, pero vinculado a un desarrollo infraestructural y económico interno, ¿no? Que no esté todo el tiempo dependiente de este juego global de división del trabajo, empresas multinacionales que nos fragilizan mucho y siempre ponen a nuestros gobiernos en una posición sumamente susceptible a la intervención internacional. Es muy interesante lo que dices porque el Perú tiene un gobierno de izquierda que ha entrado recientemente con un personaje Pedro. que, sí, Pedro Castillo, que tiene un valor simbólico enorme, ¿ya? Uh -huh. O sea, desde que se eligió como siendo este profesor de escuela rural, llevándolo al sombrero, hay un montón de matices en el medio, porque claro, nunca usó el sombrero antes de esa El campaña, lápiz. Ajá. claro, Sí. pero esos son un poco de detalles, ¿no? Porque digamos, igual el valor simbólico que tiene siendo este tipo, este, digamos, de escuela rural que llega a la presidencia, ha remecido mucho este país, pero en un montón de planos, y justo eso me parece interesante, lo que tú mencionas, o sea, lo que nos está pasando se parece un poco a lo que mencionas, ¿no? Que terminan llegando con un discurso, luego ya se empiezan a sentar Digo, con nuevos veamos, ¿eh? proyectos. Veamos. O Sí. sea, yo tampoco me gusta futurear en el sentido de, no me parece justo tratar de aplicar eventos históricos a momentos presentes, en el sentido puro de decir, se está comportando igual, va a pasar lo mismo. O sea, me parece que, o sea, el intento solo tiene que funcionar una vez. Mm. El intento emancipatorio, o sea, el intento revolucionario solo tiene que funcionar una vez. Entonces, tampoco me parece que deberíamos de ser tan pronto decir, pinta igual probablemente sea lo mismo, ¿no? O sea, más bien es, veamos, analicemos, porque de todas las No, de situaciones se puede acuerdo, aprender algo, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. Lo que pasa es que trae muchos de los elementos como para Sí, 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 terminar pintando a lo mismo, ¿no? No, esto no se entiendo. da tanto como lo predictivo, sino que ya viene desde el camino incorporando muchos elementos y en el Uh discurso -huh. y incluso ya actuando han habido muchas tintes autoritarios, ¿no? Y sobre todo mucha desorganización. Pero eso iba, porque me parece muy interesante, porque esta izquierda que ha llegado es una izquierda que representa esta diversidad que tiene el Perú, pero no es la diversidad del discurso woke americano. O sea, no Sí, estamos hablando de la diversidad sexual ni de los afroperuanos, estamos hablando de los aymaras, los claro, quechuas, la gente del sur, ¿me claro. entiendes?
la gente que se asocia además, por ejemplo, con lo que compartimos con Bolivia, ¿no? Que tenemos nosotros también pues muchas cosas en En común común. étnicamente. Ujú. Entonces, claro, por un lado, aquí teníamos una izquierda moderada, progresista, que venía teniendo cierto protagonismo en los últimos años, que sí estaba más pegada a las causas feministas, ecologistas, ¿no? También con un discurso económico, pero secundario, ¿ok? Ujú. Primero, políticas identitarias. Y, pero llega, o sea, termina todo como generando dos discusiones paralelas, porque tienes luego, esa es como una especie de izquierda de las redes, donde la gente está discutiendo si el matrimonio homosexual se debería aprobar o no, ¿no? Cosas que ya no deberían ni discutirse, ¿no? Creo yo, pero bueno, Completamente de estamos en acuerdo. eso. Y entonces luego la discusión se hace entre esas izquierdas. Es una que le acusa de, ustedes son lo que le llaman aquí una izquierda caviar, ¿no? Que se pone a pensar en que si es que los homosexuales se pueden casar o no, cuando todavía existen... Pobreza que no es extrema, miseria, hambruna. Claro. exacto. Y que no es que Ujú. una cosa quite la otra, pero digamos que sí te habla de lo desconectado que está el discurso de las izquierdas con quienes en teoría deberían de representar. Entonces Claro. luego los que han llegado al poder como una patada al tablero, no solamente hacia toda esa derecha, sino hacia esa izquierda también. Claro, que era puramente estética. Exacto. Ujú. Entonces, nos perdemos un poco como en esa discusión y ahora mismo lo que pasa es que este gobierno casi que todos sus actos son defensivos o reaccionarios y ya se toman como revolucionarios. O sea, va Mm. el premier al Congreso y habla en quechua y uno dice simbólicamente hermoso, muy potente, muy bien, ¿ok? Pero luego no dice nada, se pelea con el presidente, cae en una serie de contradicciones, no pasó ni un mes y ya lo echaron. Entonces, Sí. em, terminan arruinando tal vez incluso la posibilidad de que una izquierda o alguien venga con un discurso más parecido a lo que tú planteas y sí llegue a sentar eso. Entonces yo a veces siento que no solamente estamos colonizados a nivel económico, sino que estamos colonizados a nivel mental desde esta dinámica polarizante que ni siquiera nos permite discutir nuestros propios problemas. O sea, aquí en Ujú. el Perú había un montón de gente, como tú dices, que cae en eso de lo estético y ponían los discursos, perdón, los cuadraditos negros por la muerte de George Floyd, quien, o sea, tú tienes que ser un animal para no sensibilizarte con la muerte de George Floyd. O Claro. sea, si tú ves entonces, yo personalmente me abstengo de colocar manifestaciones de ese tipo en mis redes por eso mismo, porque pienso que Igual. no tienen sentido. Em, pero luego la gente aquí, claro, gente muy, muy racista, que es blanca y discrimina contra gente no blanca o gente, digamos, de color marrón, por no quiero decirlo despectivamente, pero acá se usa así a veces con libertad, poniendo el cuadradito negro por lo de George Floyd, ¿me entiendes? Pero y Sí, además claro. sintiéndose y al mismo tiempo siendo, no sé, vegano, pero termina votando por una candidatura como la de Keiko Fujimori para que no nos mate el comunismo, ¿me entiendes? Entonces siento que también llegamos a un lugar en donde la discusión se entrampa porque no estamos hablando de nada, o sea, Ujú. estamos hablando de formas, ¿no? Estamos enganchándonos en que, ah, sí, tú posteaste esto, pero tú posteaste esto otro, ni siquiera tú crees esto o tú Ujú. representas estas ideas, ¿no? Ya estamos hablando de que si un lado es así o el otro es así, ¿no? Por ejemplo, en el debate que tenías con este señor que te acusaba de ser negativo, él dice que hay ciertas cosas que tú no deberías mencionar. Porque claro, tú tiras verdades que no son cómodas, porque pues las verdades persistentes suelen no ser cómodas, ¿no? Entonces, tú tiras esas verdades y él te dice, no, no lo hagas porque vas a desalentar a una persona o a otra. Y eso tiene que ver, siento yo, mucho con un pensamiento religioso conservador, ¿no? En donde no señales para allá donde no está Dios, porque como Dios no lo puede explicar, vas a dudar y, ¿no? Te va a llevar el diablo. Entonces, no mires para allá, ¿no? Como ese meme de no los mires, no sé si lo has visto. No Sí, mires a claro. eso, ¿no? No, Pero siento que poco a poco empieza a pasar en la izquierda también, porque por ejemplo, hoy en día, ¿no? Porque quería llegar hacia la última parte, entrando un poco a hablar de comedia, hoy en día los discursos culturalmente hegemónicos, creo yo por lo menos, son los discursos reivindicativos, de inclusividad y de diversidad, a nivel cultural. No es que a nivel social ya hayan calado y tengan la predominancia, pero a nivel cultural tú no puedes salir en los medios y hablar en contra de los gays, o sea, porque te van a censurar, ¿no? Te van a mm, cancelar. Entonces, ya lo que está aceptado es eso. Entonces, tienes voces que critican, por ejemplo, o se ríen del feminismo, se ríen de los movimientos LGTB, pero no porque estén en contra, sino porque como ya son hegemónicos,
toca señalar algunas cosas de ellos. Y desde las izquierdas viene una censura brutal, ¿no? O sea, es casi como que no puedes opinar tampoco, porque ya también están adoptando una posición cuasi religiosa al respecto de estas causas. Entonces, no sé, yo siento que mientras más le metemos al diálogo en las redes, mientras más hacemos cosas como, o sea, por ejemplo, tus posiciones son bien combativas, yo las comparto muchas de ellas, pero pienso, quedas como un personaje polarizador, aquellos que no están contigo van a ser capaces de escucharte. No sé si es que debas hacerlo, pero me pregunto, ¿no? ¿Cómo eso, pensando otra vez en la figura de Jordan Peterson, que yo que comulgo muchas de tus ideas, no estoy tan en desacuerdo con que digo, ¿qué pasa si esa persona que quiere salir y cambiar el mundo de la manera en la que nosotros creemos correcta necesita de repente un pequeño hábito deportivo que le dé la sostenibilidad emocional para hacerlo? A ver, ¿Entiendes a lo que voy? Como que... me parece que el pensamiento debería ser este. O sea, las revoluciones siempre son urgentes y siempre son necesarias. O sea, mientras exista una persona que esté sufriendo innecesariamente bajo el modelo existente, la revolución es necesaria. ¿Okay? Digo, obviamente, pues uno tiene el sesgo de su propia realidad, de la vida que lleva, de lo que cree que es importante, de los discursos a los cuales tiene acceso desde su perspectiva de vida. Entonces, a ver, hablar del tema de, o sea, cuáles son o no las narrativas dominantes en redes sociales ya es un privilegio. Ya es un privilegio muy grande que representa a la minoría. El problema es que en redes sociales los que dominan el discurso público son una minoría vocal. O sea, antes se hablaba de las mayorías y ahora realmente los discursos de redes sociales son minorías polarizadas. O sea, las elecciones en Latinoamérica las ganan las tías de WhatsApp, güey. O sea, es terrible. No, aquí las Y me, pierden. pare- y me parece que muchos de los discursos de Internet también, o sea, lo que pasa es que ves que la gente, 99% de la gente, pues sacan sus argumentos de WhatsApp, güey. O sea, sacan sus argumentos y sus lógicas de los programas de comedia de Estados Unidos y de los memes y de WhatsApp, y muy poca gente realmente tiene idea de lo que está defendiendo o de lo que lleva las ideas que defiende.